Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, yo soy la profesora Yulixa Mujica y en esta materia con respecto al concreto pretensados, vamos a tratar el tema con respecto a controles de obra en función que corresponde a puntos muy importantes que se debe tomar en cuenta en el momento en que se está realizando en sitio las diversos puntos o diversas mm, que van a corresponder a la obra que se está ejecutando, es decir, con respecto a los diferentes elementos. Ahora, en esta oportunidad en el cual nos corresponde de este tema, sí, vamos a tocar los siguientes puntos con respecto a ello. Ajá. Tomando en cuenta, primero, que el esfuerzo en el proceso constructivo va a consistir en el cual puntos que se debe tomar en cuenta debido a que las estructuras están sometidos a varios tipos de esfuerzo, que son las fuerzas internas que experimentan los elementos de la estructura. ¿Cuáles van a ser esos esfuerzos? Corresponde a la compresión, a la tracción, a la flexión, a la torsión y el efecto, el esfuerzo cortante, tomando en consideración que la compresión ocurre cuando las fuerzas tienden a aplastar un elemento, mientras que la tracción se presenta cuando las fuerzas tienden a estirar. Ahora, los elementos de una estructura deben soportar estos esfuerzos sin romperse ni deformarse. Durante el proceso constructivo, estos esfuerzos son cruciales para garantizar la resistencia y estabilidad de la estructura. Aquí podemos visualizar con respecto a estos esfuerzos que le acabo de mencionar, cómo es el comportamiento que ellos van a presentar en un momento dado. Aquí podemos visualizar uno de los primeros efectos es el efecto de torsión. Podemos apreciar que eh, en un extremo va hacia un lado y en el otro extremo va hacia el otro lado, es decir, que va efectos contrarios. Por eso es que se dice justamente torsión. En cambio, la tracción sí es el que hace de que te alargue el elemento, ¿sí? El alargue el elemento. La flexión, caso el cual corresponde, es el que le da la curvatura. Y la compresión es el efecto contrario de la tracción en el cual él te lo comprime. Ahora, los esfuerzos durante las aplicaciones de fuerza de pretensión al tendón se generan esfuerzos de tensión significativos al acero. Es crucial calcular y controlar estos esfuerzos para garantizar que el acero no exceda su capacidad de resistencia, por lo que la aplicación de la fuerza de pretensión van a generar una compresión inicial en el concreto. Y estos deben asegurar que el concreto tenga la resistencia adecuada para soportar las deformaciones excesivas. A través de un proceso constructivo y luego con el paso del tiempo, esto puede producirse pérdidas de fuerzas de pretensión debido a la relajación del acero o la transferencia de fuerza en el concreto. Acuérdense que que esos son los elementos importantes en el cual no corresponde con respecto a los materiales a trabajar. Ahora, estas pérdidas deben ser tendidas en cuenta en el diseño y en la construcción para garantizar el comportamiento deseado en el elemento estructural. Y dependiendo de la configuración y a la geometría del tendón de pretensión, es posible que se genere esfuerzos de torsión y otros elementos adicionales durante el proceso constructivo. Una vez que podemos justamente apreciar con respecto a los esfuerzos que están sometidos todos estos elementos y que van a presentar fuerza con respecto a el acero como al concreto,
debemos tener presente en el momento de una obra los siguientes controles, en el cual estos deben ser muy estrictos y hay que aclarar las dudas o confusiones que se presenten en la ejecución de los trabajos antes de seguir avanzando. Acuérdense que aquí estamos justamente trabajando con son concretos especiales y adicional estamos trabajando con piezas en el cual ellas van a ser muy relevantes con respecto a lo que habíamos visualizado anteriormente en el concreto armado. Uno de los primeros puntos va a corresponder a la longitud. Aquí estamos trabajando con una longitud mayor de 10 metros, ¿sí? Por lo que eh, la longitud de la pieza va a ser considerable. Y por supuesto, el peso que ella justamente va a generar, ¿sí? Por la conformación de o diseño de la pieza, va a tenerse muy en cuenta. Entonces, por lo que en el momento en que se está realizando en la obra, se debe tener en cuenta cada uno de estos controles. ¿Por qué? Cualquier mejora que se pueda introducir en los controles de obra será indudablemente en beneficio de ella y por lo que es recomendable de aplicar. Estos controles que se ejecutarán a nivel de obra pueden dividirse según el encofrado o desencofrado, es decir, la pieza en el momento antes de ser justamente vaciado, sí, qué controles debe tomarse en cuenta y considerarse en el inicio de el vaciado de la pieza. Igualmente en el momento de que ya la pieza fraguó, ya endureció y hay que retirar esos elementos en el cual eran los que hacía justamente el soporte para el concreto en el momento en que se estaba virtiendo. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta con respecto van a ser los materiales. Acuérdense que aquí estamos trabajando con diversos materiales, que son el acero, ¿sí? Aquí en los aceros tenemos aceros especiales, tenemos lo que corresponde a las guayas, ¿sí? Y no van a ser justamente el acero normal, el cual se había trabajado previamente. Adicionar el cemento, aditivo, ¿sí? Que si se les son incorporados y dependiendo al cual se le ha incorporado. Otro de los puntos es el vaciado. El momento de vaciar el concreto. Luego el curado que debe llevar este concreto en su proceso de endurecimiento. El tensado de lo que corresponde a la parte del acero y por supuesto la parte de la inyección. Ahora, tratando muy brevemente cada uno de estos puntos, nos plantean lo siguiente. El encofrado es imprescindible de escogerse de un buen sistema de encofrado, ya sea de madera, metálico, puede ser un fiberglass o otro material cualquiera que tenga resistencia suficiente y soportar las presiones del concreto durante el vaciado y el vibrado sin llegar a deformarse. Las uniones entre los elementos en el encofrado deben ser completamente estanca a fin de evitar la fuga del concreto, es decir, de la lechada del concreto en el momento que se esté colocando. Además de, se debe garantizar un alineamiento perfecto en las caras del encofrado para que la superficie del concreto quede lisa, continua y sin un abombamiento. Los encofrados de madera deben ser humedecidos antes de comenzar el vaciado para evitar la madera que absorba el agua de concreto. En el desencofrado se debe de, primero, al momento de desencofrar, las caras verticales deben hacerse lo antes posible. Se deben comenzar 12 horas antes del vaciado, siempre y cuando la resistencia del concreto así lo permita. Se debe tener mucho en cuenta para no introducir esfuerzos adicionales en las estructuras y que no estaban previstos. Se debe hacer lo más simétrico posible y una vez terminado, revisar cuidadosamente todas las caras de las piezas a fin de detectar si existe alguna cangrejena, ¿sí? Tomando en consideración las cangrejenas son los espacios
vacíos que quedan al momento de vaciarse el concreto y que por algún motivo puede ser justamente el material pétreo sí que interfiere con la parte del acero, entonces queda esa, al momento de vaciar, el concreto no cubre toda esa pieza y entonces quedan esos huequitos, ¿ve? Se pueden presentar unos huequitos mínimos, como también pueden ser unos huecos en el cual se pueda justamente visualizar. Entonces hay que tener muy en cuenta de que no se produzca este punto con respecto a lo conocido como cangreje. Ajá. En el momento de el vaciado del concreto, esto se va a dividir en cuatro partes. Una es antes del vaciado, luego la mezcla del concreto, siguiente durante el vaciado y por último después del vaciado. ¿Sí? Entonces, importantísimo, ya que cada uno de ellos presenta características muy diferentes que se deben de considerar y tener en cuenta cuando se está en ese proceso. Ahora, cuando estamos justamente antes del vaciado, hay puntos que se debe tener considerado con respecto al acero y con respecto al concreto, por lo menos en la elaboración del cable. Garantizar la calidad del acero, que el acero esté libre de toda muestra de grasa, aceite, que permita una protección con aceite soluble en agua y antes de proceder a la inyección que el pretensado, la parte de cuando es pretensado, que el armado del cable es simplemente tendido de los torones o alambre entre los macizos del anclaje. Si es postensado, el armado del cable se comienza en el conteo del acero, que lo formen las cantidades dependen de la fuerza de este y del acero a usar. Entonces, vean que cada punto es muy importante y relevante en el momento en que se está vaciando una pieza y vean que presenta características diferentes con respecto cuando se está considerando para el pretensado o para el postensado. Es decir, que las condiciones y los controles no van a ser iguales. Uno de los puntos también hay que considerar la parte del ducto, que por regla que sea metálico, aunque existe casos donde se pueden presentar plástico o material similar. Este debe ser corrugado y formar parte circular y ovalada, cuadrado poligonal. Puede ser rígido, rígido flexible, que el área de ducto debe ser el doble del área nominal del acero que forma el cable y la longitud variable. Eh, con respecto a la parte del ducto. Ahora, cuando se empieza a colocar el cable, se debe justamente tener el ensamblado del cable, el cual se pondrá en el ducto sólido y después del vaciado, el cual se introduce el acero. Hay ciertos casos donde se coloca el ducto ya con el acero introducido, es decir, existen ciertas condiciones y hay que tener en cuenta y tomar en cuenta en sitio con respecto a el punto que se está considerando. Ahora, la mezcla del concreto, ¿sí? La unión de todos los elementos que me van a conformar el elemento. Esto va a depender justamente, se hace en función de peso, de acuerdo al diseño previsto, tener en cuenta la humedad de los agregados a fin de ajustar que el agua la mezcla, garantizar un mezclado homogéneo y continuo para que los materiales queden ligeramente entre sí. El concreto se puede proceder a vaciar, es indispensable conocer y haber ensayado la mezcla de concreto que se va a utilizar, realizar el vaciado en horas diurnas para un mejor control. Si es nocturno, se debe prever una buena iluminación, donde se está colocando el concreto. Si se usa premezclado, el tambor del camión debe estar continuamente en movimiento para el vibrado, ¿sí? Existen dos tipos de vibrador externo, su uso en el cofrado metálico debe tener una capacidad adecuada para una masa de concreto que se debe vibrar. Existe también tipos eléctricos de aire. Si es interno, los más comunes y buenos son los tubulares de gasolina, diazapón, eléctrico, es decir, existen ciertas condiciones como
acabamos justamente de visualizar en cada uno de esos puntos. Ahora, eso es durante el vaciado. Ahora, ¿qué pasa después del vaciado? Vamos a tener el curado, vamos a tener los ensayos que se le debe aplicar para poder visualizar la resistencia del material que se está colocando, que corresponde al que se necesita en la pieza, el cual se realizó los respectivos cálculos y que se le va a hacer su diseño. Entonces, esto del curado se debe realizar terminado el vaciado, el proceso de fraguado. Existen varias posibilidades con agua continua, productos químicos, con corchas mojadas, serrín, vapor, sacos de cemento, que sí, existen diversos puntos. Ahora, el ensayo de la resistencia se debe tomar una serie de cilindros para ensayar dependiendo de la edad que se quiera y otro hasta los 28 días, que es lo que nos indican las normas. Por lo general se curan los cilindros desde unas horas después del vaciado hasta horas antes del ensayo, mientras que la estructura se cubre. ¿Ve? Entonces son puntos muy eh, general con respecto a los que nos indican las normas que debemos tener en cuenta. Existen otros puntos que hay que considerar, pero siempre y cuando, dependiendo al caso, y estos van a ser como los más relevantes de una forma muy general. Ahora, en el control de tensado, para el control de tensado tenemos la colocación del equipo debe ser de acuerdo a las indicaciones que indica el sistema. Este control se hace en base a dos parámetros, ya sea alargamiento, por presión. Para el caso del pretensado se debe tensar de dos maneras, individualmente cada cero y o todos en conjunto. Para el caso del posttensado, se debe calcular la presión en el alargamiento, se aplica presión, verifica el alargamiento, se termina la operación y encontrada conforme, se bloquea el gato y se retira el equipo. Ahora, con respecto a la parte de la inyección. Con respecto a la parte de inyección, hay que tener ciertas razones que se deben notificar con respecto a la protección del acero especial contra la corrección, complementar que el anclaje del acero, garantizar la resistencia entre el acero y el resto de la estructura, que la inyección al considerarse efectiva cuando el ducto está completamente lleno y con una pasta de muy buena calidad, que la inyección debe hacerse lo posible en las 48 horas como un máximo de tensado, ¿ve? Entonces, esto corresponde al punto de la inyección. Entonces, como acabamos de visualizar con respecto al tema al cual estábamos tratando, con respecto a los controles de en una obra, en el momento en que se está realizando los elementos, son 8. Sí, y cada uno son importantes. Sí, no es que va a ser importante solamente la parte del vaciado, ¿no? Desde el vaciado, y vean que el vaciado tiene diferentes etapas. Tenemos justamente lo que corresponde a la punto del encofrado y el desencofrado, la parte de inyección. Sí, cada uno son importantes con respecto a este tema y es de vital importancia, ¿sí? En toda obra, tomando en cuenta que, acuérdense que vamos a tener, tenemos dos tipos de concreto, que es el pretensado y el posttensado, y cada uno presenta con condiciones diferentes. Ok, ¿alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema en el cual hemos planteado y que posiblemente habíamos trabajado en función a la parte del concreto normal? Y lo que acabo justamente de plantear es con respecto al concreto especial. No, todo bien, profe. Hoy yo tuve la oportunidad, hablando un poco diferente del tema, yo tuve la oportunidad de ver hoy cómo estaban vaciando en una obra, eh, pero no pregunté si era concreto postenzado. Ah, ok, ok. Pero tuve la oportunidad de verlo cómo lo estaban haciendo con una máquina. La máquina subía el concreto y los Ujú. obreros vaciaban la parte de arriba.
Ah, Y ok. luego estaban usando una vibradora de esa que usted está comentando aquí hace un momento. Estaban usando una vibradora, la metían en el concreto Ujú, recién y luego la ujú. sacaban. Sí, eso tiene que hacer con movimientos muy rápidos porque la idea es que mueva la mezcla en ese momento y que no vayan, es decir, trate de que el concreto fluya por todos esos espacios y no quede ningún espacio sin que el concreto penetre, porque si no, se nos van a formar lo que planteé inicialmente, lo que es conocido como cangrejénesis, son esos huequitos, sí, y esos huequitos van a ser ciertas fisuras que luego a la larga nos van a traer problemas en la estructura. Claro, cuando son cangrejenas muy fuertes, hay que evaluar la pieza. ¿Por qué? Porque esto va a ser perjudicial. Entonces, mejor tratarlo justamente con tiempo a luego dejarlo hacia un futuro porque después no podemos saber en qué va a repercutir mucho en esa pieza del elemento o en la obra de una forma general. Profe, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Sí? Profe, saliendo un poquitico del tema, ¿sabe la evaluación que tenemos próximamente? Hay una parte Ya, donde hay que grabar ya, un ya video. vengo, ya vengo a esa parte. Acabo de tomar Ah, ya, justamente ese tema para pasar. Por eso que les dije, ¿tienen alguna duda con esto? Porque paso por el otro tema. Vamos ya, entonces ya, hablando del otro tema. Ok, la escucho. aquí estamos con el otro tema, ¿ves? Ok, entonces la asignación que nosotros tenemos. Tenemos que realizar, acuérdense que estamos en nuestro último corte, como justamente se lo había comentado en el grupo. En esta, bueno, ya estamos justamente en función de corte, en función de tiempo, por lo que esta primera actividad es una presentación con video. ¿Qué es lo que vamos a realizar allí? Mira, sabemos que una presentación, ahí nos indica, al cual yo se lo traté justamente de explicar, que es una forma de una presentar una información, ¿verdad? Pero esa información no es a nivel solamente de escrito, sino la idea es que complementar ese escrito con una imagen, con un video, con un archivo como lo que yo le estoy haciendo ahorita aquí. Lo que yo le estoy haciendo ahorita aquí es una presentación, ¿ve? Una información de un tema en el cual yo investigué cosas muy puntuales, pero muy relevantes, los puntos que estoy justamente considerando. Vean que el escrito es muy poco, ¿ve? Y trato de enfocarlo, de irlo presentando con imágenes. Una imagen vale más que mil palabras y tenemos que tener eso muy en cuenta en nuestra carrera con respecto a las demás carreras. Entonces, acuérdense que nosotros trabajamos tanto la parte teórica como la parte práctica y si nosotros nos ubican de una imagen, de una figura, de una foto, ¿ve? Nosotros nos podemos justamente orientar. Porque si nos empiezan a hablar mucho escrito, bueno, hay un momento en de que nos vamos a perder, nos vamos a ir justamente perder el hilo de la información y no nos estamos enfocando. Entonces, eso es justamente la idea de la presentación. Es una parte de un escrito, tomando en consideración de que ese escrito sea complementado con la parte de práctica y la parte teórica. ¿Sí? ¿Cómo voy a complementar yo esa parte teórica, la parte de la escrita? La parte práctica puede ser a nivel de imagen, a nivel de un modelo, ¿sí? Del cual indique justamente, va a tener justamente ecuaciones. Nosotros, todo lo que nosotros trabajamos en función, tenemos una ecuación, tenemos que realizar un cálculo, ¿ve? Entonces, podemos presentar también las fórmulas, ¿ve? E indicar, ¿ve? Lo que nos quiere, qué es lo que queremos justamente obtener con esa forma. Entonces, ¿qué es el tema que vamos a trabajar? Diseño de sección de viga de concreto pretensado. ¿Cuáles son los puntos que vamos a trabajar ahí? Normativa en el proceso de tensado. Con respecto a cuáles son las diversas normativas en el proceso de tensado, bueno, tenemos varias, tenemos los lineamientos, tenemos requerimientos, tenemos que lo que nos indican las normas para poder asegurar la integridad de la edificación o de lo que estamos justamente diseñando para luego llevarlo en obra. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de diseño de sección? ¿Qué paso debe justamente llevar? ¿Cuáles son esos procedimientos? Van a depender justamente dependiendo que primero el sección, la, el tipo de la sección que estamos trabajando.
Otro punto, los diversos cálculos que se deben de realizar con respecto a la tensión, con respecto a la referencia, con respecto a las cargas, ¿ve? Entonces, allí y las normas nos indican todas esas partes. En las fuerzas de corte con respecto a las mismas nos indica, es decir, qué características deben de presentar esa fuerza, con respecto a qué, con respecto a la resistencia, con respecto a las cargas, con respecto a las influencias que debe de tener el corte cuando se realiza, sí, en un momento dado en la sección. El diseño del estribo, el acero. Nosotros tenemos el acero longitudinal y el acero transversal. En estos casos estamos trabajando igual también con guaya, pero igual se está trabajando con el acero para los estribos, para justamente los amarres. Entonces, el comportamiento que nos indica las normas que debemos tener en cuenta con respecto a eso. El parámetro es la capacidad de carga. ¿Qué tenemos que parámetro de capacidad de carga? Mira, ahí tenemos las propiedades de los materiales, ahí tenemos cómo es el diseño geométrico, cuáles son las cargas aplicadas, ¿ve? Y por último tenemos las variables en el diseño, es decir, allí también tenemos ciertas condiciones que nos indican nuestra sección, porque acuérdense que nuestras secciones normalmente no van a ser cuadradas, sino van a ser rectangulares, sí, van a ser de forma trapezoidal y cada una de ellos va a estar conformado en función de que las normas nos indican parámetros o puntos que debemos de considerar. Ahora, esa es mi presentación que yo voy a justamente realizar con respecto a esos puntos que yo voy a tomar, ¿sí? Pero mi presentación me está diciendo ciertas acotaciones que debemos tomar en cuenta. Para realizarlo, yo lo puedo realizar en cualquier programa, PowerPoint, Canva o cualquier otro programa en línea. Yo mi punto, yo lo justamente lo trabajo en función de PowerPoint y ve, ahí lo estoy trabajando tranquilo, sin ningún problema. También lo puedo realizar en Canva, ¿ve? Pero depende de la facilidad de cada quien, ¿ve? Tenemos un máximo de 12 páginas. ¿Por qué le estoy justamente indicando máxima? Porque yo voy a realizar luego un video, ¿sí? Y yo un video 5 minutos. Entonces, si yo me extiendo mucho con las láminas, ¿ve? Entonces, me voy a pasar del tiempo. Y al pasarme el tiempo, nosotros tenemos un punto que es a favor, no es a favor. Nosotros trabajamos con un sistema y ese sistema, los archivos no pueden pesar más de 2 megas. Pues si a 2 megas, el archivo no, si el sistema no me lo acepta, ¿ves? Queda pensando, entonces, ¿qué significa justamente eso? Al nosotros colocar una imagen, las imágenes son pesadas, las fotos son pesadas. Entonces, podemos justamente también trabajar lo de que trabajamos justamente en función de que lo realizamos como como hago ahorita aquí mi presentación, yo después esto se me descarga, le empiezo justamente a grabar, ahí se me forma un link, sí, que me lo hace el sistema y ese link es el que yo voy a cargar en YouTube, ¿verdad? O lo puedo hacer en la nube, o lo puede hacer, ¿ves? Una vez que yo lo tenga ahí cargado, que se me formó, ya tengo mi link bien formado, entonces es lo que yo les envío a ustedes, que es donde se me grabó la clase. ¿Ve? Entonces también puedo trabajar con esa parte. Entonces, esa es justamente de las opciones que debemos tomar en cuenta. Ok, mi presentación adicional de eso, mire, ojo, Moca, la fuente, de dónde salió la información, ¿sí? Y bueno, después lo puedo grabar en PDF, no PDF, dependiendo de o que se me forme la U y es lo que voy a enviar. Ahora, mi video, como le indiqué, máximo 5 minutos y ya les acabo justamente de plantear por qué no nos podemos justamente primero, de exceder muchas láminas y segundo, que si nos pasamos de 5 minutos nos vamos a extender mucho. ¿Ve? Entonces, ojo, tú debes de salir en la presentación, así como estoy haciendo en este momento. Vean que yo no estoy a cuerpo completo, estoy justamente en una página y estoy haciendo mi presentación. Sí, yo debo de salir, ustedes deben de salir, ¿ve? Y me van a hacer su presentación con respecto a lo que hicieron en su presentación. No es que en su presentación, sus láminas indica una información y después ustedes estén planteando otra cosa. Entonces, allí en esa parte, mira, traten de ubicar a una persona que los ayude, ¿ves? He visto, hay otros que de repente, como yo sé que ustedes están fuera, hay muchos de que, bueno, se le imposibilita, hay otros que están solos, que, bueno, hay unos que yo lo he visto que lo hacen con el televisor y también quedan perfectos. También hay otros que lo hacen con el espejo y se visualizan con la lámina
y ellos en el momento en que están haciendo su presentación. Pero es importante eso de que se vea la lámina con la imagen de ustedes. ¿Sí? Por eso es que aquí dice de que eh, es obligatorio y no deben de presentar. Yo puedo leer algo, pero después justamente amplío. ¿Ves? Con respecto. Por eso es que no puede ser mucho escrito, por si han dado caso quieren mejorar ese punto, ustedes pueden justamente ahí expresarse. Tenemos aquí una buena iluminación, porfa, luz para que se pueda visualizar, no nos quede oscuro, porque entonces no vemos las láminas, no veo las personas, no, no leer, ya que demuestra de que, bueno, no investigaste, sino estás ahí copiando algo que hiciste un corte y pega y estás dictando ahí en ese momento, ¿verdad? Hablar también que se entienda, que sea claro, traten de no usar muletillas. ¿Ve? Traten de que en el momento que sea muy explícito sea con respecto a esa parte, porque acuérdense que ustedes la investigación la hicieron ustedes y eso es lo que ustedes están exponiendo, ¿verdad? Y bueno, al final, bueno, pueden, en caso, un fondo de música, si no quieren escuchar música, pero que se visualice, ¿sí? Y que traten de que en el momento que están realizando no exista alguna interferencia, sino que se vea también, se escuche claro. Y otro punto. Los micrófonos, abren los micrófonos que se escuche, porque muchas veces graba y de broma se escucha, es decir, se escucha muy bajo. No sé por qué, pero se escucha muy bajo. Entonces, por favor, también, punto con eso, pendiente con esa parte. Ahora, importante, ¿qué es lo que ustedes van a cargar en el sistema? Ustedes me van a cargar en el sistema, vamos a tener varias opciones. Primero, el archivo de la presentación, así como yo tengo que aquí, mira, el archivo de la presentación con su nombre, ¿sí? Y el tema al cual estamos trabajando. Por favor, su nombre. Muchas veces pasan los archivos y nos colocan su nombre, ¿ve? Y dentro de ese mismo archivo, al final, yo en la última lámina o en la primera lámina, yo puedo colocar aquí, como coloqué así, presentación del video, coloco el link de YouTube y coloco mi link, el usuario y coloco a quien corresponde. Lo puedo colocar al final y lo puedo colocar al final. Entonces, ahí en ese momento vean que yo estoy subiendo solamente un archivo, pero mi archivo en no es que, ay, pero es que la presentación se ve en el video. No, ¿verdad? Porque yo necesito evaluar mi presentación aparte y mi video aparte. Sí, allí son 10.1 y 10 puntos el otro. Entonces hay muchas veces que me mandan solamente el video y por eso, no, señor, a usted no le cuesta nada cargar su archivo en el sistema. ¿Sí? Entonces, por esa parte. Pero si no lo quieren hacer así, mira, el archivo pueden cargar varios, en el sistema pueden cargar varios archivos. Eso no hay ningún problema. Entonces, mira, pueden mandar un archivo donde tenga la presentación y luego colocan otro archivo. Ojo, sí les recomiendo, por favor, que si lo van a hacer en PDF, que le incluyan hipervínculo que al momento de accionar el link, él me abra automáticamente. Entonces, hay muchas veces que lo que hacen es, lo pasan a PDF y entonces yo no puedo tomar el link y entonces tengo que estar escribiéndole a cada uno, por favor, para poder visualizar porque sé que tienen su actividad allí. Entonces, tienes entonces, si lo van a presentar así con dos archivos, por favor, el archivo donde está el video, que sea un archivo por lo menos en Word. Ustedes lo colocan en Word, mira, y eso yo hago mi copy directo y hago luego, me voy y abro mi archivo, no tengo un problema. ¿Sí? Si lo vamos a hacer en el archivo en PDF, le colocan hipervínculo al link, que al momento en que yo accione y marque el link, él se abra automáticamente y pueda visualizar la actividad que justamente están realizando con respecto al video. Entonces, claro, con respecto a esta parte, sí que es importante porque entonces después, entonces lo envía, me manda solamente el video, entonces ya tienen 10 puntos menos, ¿sí? O me manda solamente el que me realice solamente la presentación y no me manda el video, ya tiene 10 puntos menos porque solamente está optando por los 10 puntos de la presentación en esta actividad. Claro con respecto a esta parte. Sí. Entonces, ahora sí, ¿alguna duda, alguna inquietud con respecto a esa actividad? Profe, hasta No, ahora, todo bien. no, claro, yo creo que es todo bien. Bien, ok, perfecto, porque por allí sé que me estuvieron escribiendo
aparte en el privado, bueno, y yo le indiqué, bueno, le voy a hacer la explicación para que, Ese claro, fui yo. sí, no, y hay otra persona más, hay una chica también que me escribió. Entonces yo le dije, voy a hacer sí. Entonces por eso es que la idea, yo sé que ustedes están fuera, hay mucho que en función en cuestión de por hora, cuesta justamente incorporarse, sí, pero bueno, como yo les indiqué a ustedes en un principio, sí, lo que pasa es que antes no puedo porque estoy justamente en la universidad, entonces ya cuando vengo llegando como a esa hora de las 6, y sí traté de que ustedes, como estaban fuera, que fuera una de las primeras clases para que pudiera incorporarse el máximo y que aclarar esa duda, porque entonces después, o me están preguntando en el último momento, cuando ya está casi ya para vencerse la actividad, o no me preguntan nada, entonces después cuando ven las notas y entonces, ¿por qué? Entonces les empiezo a explicar, ay, no sabía nada, tuve la duda, tuve la inquietud, entonces no, luego las consecuencias las tenemos con las notas, pues. Entonces, y esa es la idea. Entonces, Perfecto, bueno, profe. entonces, si no tenemos dudas, Dios mediante, traten justamente de terminar su actividad para que le entreguen, le envíen a tiempo, no tengan ningún problema. Voy a ya estar accionando la otra actividad para que ya se monte justamente en función de eso, porque ya nos Vale, quedan la otra poquitas. actividad sería sobre esto mismo, profesor, y disculpe que le interrumpa. Sí, ya es con respecto justamente al tema que acabo de tratar. Vale, vale, era eso. Ujú. Sí, es con respecto a ese tema y es una infografía. Ujú. Bueno, entonces nos estaríamos viendo, Dios mediante, en la próxima clase, en la próxima semana. Sí, igual por el grupo, alguna duda, alguna inquietud, me la están haciendo llegar para tratar al tiempo y no dejarlo hasta el último momento. ¿Claro con eso? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok, entonces a todos, buenas tardes, estamos en contacto y nos veremos entonces en la próxima clase, chicos. Vale, profe, feliz noche. Tarde Igualmente. ya, igualmente. Chao. Chau.